Durante una cena con su esposa, la mesera se acerca y muestra su foto de infancia, y el millonario queda paralizado. La misma foto de su hija que desapareció hace 21 años. El cristal de la copa tintineó contra el mármol, mientras Sebastián Mendoza firmaba el contrato más importante de su carrera. A los 54 años, había construido un imperio que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, pero esa noche de octubre, en el restaurante más exclusivo de Polanco, estaba cerrando el negocio que lo convertiría en una leyenda. $50 millones, señor Mendoza, murmuró su abogado, ajustándose los anteojos mientras revisaba las cifras. Esto lo pondrá entre los 10 hombres más ricos de México. Sebastián asintió sin apartar la vista del contrato. El dinero había perdido su significado hacía mucho tiempo. No era más que una armadura contra el dolor. Una forma de mantenerse ocupado para no pensar en lo que había perdido. Cada negocio, cada adquisición, cada triunfo empresarial era una distracción de la única verdad que importaba. Llevaba 21 años buscando a su hija. El salón privado del restaurante Dulcinea respiraba lujo discreto, manteles de lino blanco, cubiertos de plata antigua y el murmullo suave de conversaciones que movían millones de pesos. Sebastián había elegido ese lugar no por su prestigio, sino porque Isabela había cumplido 6 años allí, el último cumpleaños que celebraron juntos. «¿Champagne para celebrar, señor?» La voz suave lo sacó de sus recuerdos. Levantó la vista y vio a una joven mesera de unos 27 años, cabello castaño recogido en una coleta, ojos color miel ligeramente nerviosos y una sonrisa profesional que no lograba ocultar su incomodidad entre tanta opulencia. «Claro, tráiganos el mejor que tengan», respondió Sebastián automáticamente. Volviendo su atención a los papeles, la chica asintió y se alejó con pasos cuidadosos. Había algo en ella. Quizás era la forma en que movía las manos cuando estaba nerviosa, o tal vez la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba. Sebastián sacudió la cabeza. Después de tantos años, veía a Isabela en todas partes, en niñas en el parque, en fotografías de desconocidos, en sueños que se volvían pesadillas al despertar. «Su champán, señores». La mesera había regresado con una botella de cristal y copas de cristal fino. Mientras servía, Sebastián notó una cadena dorada que asomaba por el cuello de su uniforme. Era delicada, antigua, del tipo que se pasa de generación en generación. La joven se inclinó para llenar su copa cuando el broche del collar se abrió sin previo aviso. Todo pasó en cámara lenta. La cadena se deslizó de su cuello, cayó sobre la mesa, y un pequeño relicario dorado se abrió al impactar contra el mármol. Una fotografía diminuta se desprendió del interior, aterrizando justo frente a Sebastián. La mesera se disculpó profusamente mientras intentaba recoger su joya, pero Sebastián ya había visto la imagen. Su corazón se detuvo. En la pequeña fotografía aparecía una niña de aproximadamente 6 años, sonriendo junto a un hombre elegante. Ambos estaban parados frente a una fuente ornamentada con diseños de ángeles y flores que Sebastián reconoció inmediatamente. Era la fuente del jardín de su antigua mansión en Las Lomas, la casa donde había vivido con Constanza e Isabela, la misma que mandó demoler después del secuestro porque no soportaba los recuerdos. Pero lo que verdaderamente lo paralizó fue reconocerse a sí mismo en la fotografía. 21 años más joven, 21 años más feliz, abrazando a una niña que tenía los mismos ojos almendrados de la mesera, que ahora temblaba frente a él. «¿De dónde sacaste esta foto?». Su voz salió como un susurro ronco. La joven levantó la vista, confundida y asustada por la intensidad de su mirada. Es mía, señor. Disculpe, no quise interrumpir su cena. Mi tía me la dio hace años. Dice que son mis papás». Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. Sebastián estudió su rostro con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Los ojos color miel, la forma de la nariz, la pequeña cicatriz en el mentón, todo correspondía con sus recuerdos de Isabela, pero más que eso, había algo en su expresión, una tristeza profunda que reconocía porque la veía en el espejo cada mañana. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. «Dalia, señor. Dalia Herrera», respondió, aún sosteniendo los fragmentos de su collar. «Dalia», repitió él, como si el nombre fuera veneno en su boca. «¿Y tu apellido real? ¿El de nacimiento?».
La confusión en los ojos de la joven fue genuina. Herrera es mi apellido, señor. Siempre ha sido Herrera. Vivo con mi tía Teodora desde siempre. Los abogados y socios de Sebastián intercambiaron miradas incómodas. El ambiente había cambiado radicalmente. El hombre más poderoso de la mesa estaba completamente absorto en una conversación con la mesera, ignorando por completo el contrato millonario que tenía frente a él. ¿Podrías decirme cuántos años tienes exactamente?, insistió Sebastián. 27, señor. Cumplo 28 en diciembre. Los cálculos se alinearon perfectamente en la mente de Sebastián. Si Isabela estuviera viva, tendría exactamente esa edad. Había nacido el 15 de diciembre de 1997. ¿El 15 de diciembre? Se aventuró. Dalia dio un paso atrás, ahora genuinamente alarmada. ¿Cómo sabe eso? ¿Quién es usted realmente? Sebastián se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Sus manos temblaban mientras señalaba la fotografía. Esta foto, esta fuente. Yo estoy en esta fotografía. Esa niña. No pudo terminar la frase. Señor Mendoza, intervino su abogado. Quizás deberíamos continuar con la firma. Cállate, rugió Sebastián, sin apartar la vista de Dalia. Tú no entiendes. Esta podría ser... Se detuvo, respirando pesadamente. Dalia, necesito que me escuches muy cuidadosamente. ¿Tu tía te ha contado algo sobre tus primeros años de vida? ¿Algo sobre dónde naciste? La joven retrocedió hasta la pared, aterrorizada por la intensidad de este extraño. Mi tía dice que mis padres me abandonaron cuando era muy pequeña, que no me querían porque era muy problemática. Esa foto es lo único que me dejaron antes de irse. No, susurró Sebastián, las lágrimas comenzando a brotar. No, eso no es cierto. Si tú eres quien creo que eres. Estoy llamando a seguridad. Dalia había encontrado su voz. No sé qué tipo de enfermo está usted, pero aléjese de mí. Sebastián la vio correr hacia la salida, llevándose consigo los pedazos de su collar y la fotografía que había cambiado todo. Se quedó allí parado, en medio del salón privado más elegante de la ciudad, llorando como no lo había hecho desde la noche en que su hija desapareció. Los contratos, los millones, los socios, todo había perdido importancia. Después de 21 años de búsqueda infructuosa, de investigadores privados, de falsas esperanzas y corazones rotos, el destino había puesto a su hija frente a él en forma de una mesera nerviosa con ojos de miel. Ahora solo tenía que demostrar que no estaba loco, que Dalia Herrera era, en realidad, Isabela Mendoza, 21 años atrás. Mansión Mendoza, las lomas, el grito desgarrador de Constanza, aún resonaba en las paredes de mármol, cuando Sebastián irrumpió en el cuarto de Isabela. La cama pequeña con sábanas de princesas estaba revuelta, la ventana abierta de par en par, y el aire nocturno de octubre se colaba con una frialdad que le heló la sangre. «Isabela, mi niña», gritó hasta que su garganta se desgarró. Constanza sollozaba histéricamente en el pasillo, aferrada al camisón rosa que había encontrado tirado en el jardín. Era el favorito de Isabela, el que tenía bordados pequeños unicornios que ella misma había elegido en el Palacio de Hierro. «Llama a la policía», rugió Sebastián a los empleados que se agolpaban en el pasillo. «Llamen a la policía ahora mismo». Pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegaron las patrullas, Isabela Mendoza había desaparecido sin rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. La investigación reveló una planeación meticulosa. Los sistemas de seguridad habían sido desactivados desde adentro. Las cámaras mostraban solo estática. Y no había señales de forcejeo. Quien se había llevado a Isabela conocía perfectamente la rutina de la casa. Lo que Sebastián nunca supo fue que, a solo 3 cuadras de distancia, Carmela Santos observaba las luces de las patrullas desde la ventana de su pequeño departamento, con una sonrisa amarga pintada en los labios, 6 meses antes del secuestro. «Eres una maldita sinvergüenza». El grito de Sebastián había atravesado las paredes del estudio principal. Carmela había estado limpiando el pasillo cuando escuchó la discusión. Llevaba 15 años trabajando para los Mendoza. Había visto crecer a Isabela desde bebé y jamás había oído al señor gritar de esa manera. Se acercó cautelosamente a la puerta entreabierta. «Te vi, Constanza. Te vi con Ricardo en el Hotel Presidente». Sebastián estaba fuera de sí. «Mi socio, mi mejor amigo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?»
Constanza sollozaba, pero no había negación en sus lágrimas, solo culpa. Sebastián, por favor, podemos arreglarlo. Fue una estupidez, no significó nada. No significó nada. Llevan meses viéndose. El detective tiene fotos, Constanza, fotos de ti entrando y saliendo de hoteles con él. Carmela se alejó en silencio, pero el daño estaba hecho. Los siguientes días fueron un infierno silencioso en la mansión. Sebastián Varelli hablaba. Constanza vivía medicada, e Isabela preguntaba constantemente por qué papá y mamá ya no se reían juntos. La gota que derramó el vaso llegó una semana después, cuando Sebastián descubrió que Ricardo había estado usando información confidencial obtenida a través de Constanza para adelantarse a sus inversiones. La traición era doble, personal y profesional. «Fuera de mi casa», le gritó a Constanza. «Quiero el divorcio». Pero Constanza tenía sus propias armas. «¿Divorcio?», rió amargamente. «¿Y perder la mitad de tu imperio? ¿Perder a Isabela? Porque yo voy a luchar por la custodia. Sebastián, y todo México va a saber qué tipo de hombre eres realmente. Todas esas mujeres, todos esos viajes de negocios que no eran realmente negocios. La amenaza funcionó. Sebastián, que había sido indiscreciones sin su pasado, no podía arriesgarse a perder a su hija. Decidieron mantener las apariencias, vivir como extraños bajo el mismo techo, por el bien de Isabela. Fue entonces cuando Carmela cometió el error que cambiaría todo. Una tarde, mientras servía el té, no pudo contener su indignación. «Perdón que me meta donde no me llaman. Señora Constanza, pero el señor Sebastián es un buen hombre. No se merece lo que le hizo». Constanza la miró con ojos de hielo. «Disculpa, ¿qué dijiste? Es que yo los veo todos los días. Veo cómo el señor sufre, cómo la niña Isabela no entiende por qué sus papás ya no se hablan. Usted destruyó esta familia. El silencio que siguió fue mortal. Recoge tus cosas», dijo Constanza con voz glacial. «Estás despedida. Pero señora, yo no quise. Fuera de mi casa, ahora mismo, y ni se te ocurra pedirle trabajo a alguna de mis amigas, porque me voy a encargar de que toda la ciudad sepa qué tipo de empleada eres». Carmela salió de la mansión esa tarde con una maleta, sin liquidación, y con el corazón lleno de rabia. 21 años de servicio leal, de cuidar a esa niña como si fuera propia, y la echaban por decir la verdad. Presente. Departamento de Teodora y Dalia, Colonia. Doctores Dalia llegó corriendo al pequeño departamento que compartía con su tía, el corazón aún latiendo frenéticamente después del encuentro en el restaurante. Las 2 habitaciones olían a flores de manzanilla, el remedio favorito de Teodora para todo. «¿Qué pasó, mijita? Te ves muy alterada». Teodora Vega levantó la vista de su tejido, sus ojos grises llenos de preocupación maternal. A los 62 años, Teodora había dedicado su vida entera a cuidar de Dalia. Era una mujer pequeña, de manos suaves y sonrisa perpetua, que trabajaba como costurera desde casa para sostener a ambas. Para cualquiera que las viera, eran simplemente una tía soltera que había criado a su sobrina huérfana con amor incondicional. «Tía, pasó algo muy raro en el trabajo». Dalia se dejó caer en el sofá desgastado. «Se me cayó la cadenita y un señor vio la foto. Se puso como loco. Decía que me conocía, que sabía cuándo era mi cumpleaños». Teodora dejó caer el tejido. Su rostro, normalmente sereno, se llenó de una tensión que Dalia raramente había visto. «¿Qué señor? ¿Cómo se veía? Un hombre mayor, muy elegante. ¿Estaba en una cena de negocios importante? Teodora?» Había algo en sus ojos, como si me conociera de verdad. Y cuando vio la foto, se puso a llorar. Las manos de Teodora comenzaron a temblar imperceptiblemente. «Mijita, ya te he dicho que hay personas malas en este mundo, gente rica y poderosa que lastima a otros por diversión. Ese hombre probablemente vio a una muchacha joven y bonita, e inventó esa historia para acercarse a ti». Pero Dalia no estaba convencida. «No, tía, no era eso. Él sabía cosas. Sabía mi fecha de cumpleaños sin que yo se la dijera, y la forma en que miró la foto». Teodora se levantó bruscamente y se dirigió a la cocina, dándole la espalda a Dalia. «El mundo está lleno de enfermos, mija. Hombres que estudian a las mujeres jóvenes, que investigan sus vidas para aprovecharse. Promíseme que no vas a volver a hablar con él. Pero tía, prométemelo». La voz de Teodora había adquirido una dureza que Dalia nunca había escuchado.
Está bien, te lo prometo. Esa noche, mientras Dalia dormía, Teodora se sentó en la cocina con una taza de té frío entre las manos, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, después de 21 años viviendo en la sombra, cambiando de ciudad cada pocos años, construyendo una vida basada en mentiras piadosas. El pasado finalmente las había alcanzado, porque Teodora sabía exactamente quién era el hombre elegante que había hecho llorar a su sobrina en el restaurante. Había visto su foto en periódicos durante años, había seguido su ascenso empresarial, había observado desde lejos cómo se convertía en uno de los hombres más poderosos de México. Sebastián Mendoza, el padre biológico de Dalia, el hombre al que le habían robado a su hija una noche de octubre, 21 años atrás. Teodora cerró los ojos y recordó esa noche terrible, cuando Carmela llegó a su departamento cargando a una niña de 6 años que lloraba por su papá. Recordó cómo su hermana menor, consumida por la sed de venganza, le había suplicado que la ayudara. «Solo será por unas semanas», había dicho Carmela. «Solo hasta que Constanza sufra lo que nosotros sufrimos. Después se la devolvemos». Pero Teodora, estéril desde los 20 años y desesperada por ser madre, se había enamorado perdidamente de esa niña asustada, y cuando llegó el momento de devolverla, simplemente no pudo hacerlo. Ahora, 21 años después, Sebastián Mendoza había encontrado a su hija, y Teodora sabía que tendría que luchar hasta la muerte para no perderla. Sebastián no había dormido en 3 días. Su oficina en la Torre Mendoza parecía el cuartel general de una operación militar. Fotografías de Dalia pegadas en las paredes, mapas de la Ciudad de México marcados con círculos rojos y expedientes desperdigados por toda la mesa de caoba. «Señor Mendoza, encontramos algunos datos interesantes». Ricardo Salinas, el mejor investigador privado de México, extendió una carpeta amarilla. «Dalia Herrera trabaja en el restaurante desde hace 2 años. Antes de eso, vivió en Puebla y antes en Guadalajara. Siempre se mudan cada 3 o 4 años». Sebastián levantó la vista de la computadora donde había estado comparando fotografías de Isabela con imágenes que había logrado obtener de las cámaras de seguridad del restaurante. ¿Y la tal Teodora Vega? Ahí es donde se pone interesante. Salinas se sentó en el borde del escritorio. Teodora Vega oficialmente no existe antes de 2003. No hay registros de nacimiento. No hay historial escolar. Nada. Es como si hubiera aparecido de la nada, justo cuando Dalia tenía 6 años. El corazón de Sebastián se aceleró. Los números encajaban perfectamente. «Quiero vigilancia las 24 horas, discreta, pero completa. Quiero saber todo. ¿Dónde van? ¿Con quién hablan? ¿Qué compran? Todo. Y si realmente es su hija, ¿cuál es el plan?» Sebastián se quedó en silencio, mirando la fotografía ampliada de Dalia. Había usado software de reconocimiento facial para compararla con las fotos de Isabela, y la similitud era del 96%. «Primero necesito estar seguro. Completamente seguro». Mientras tanto, en la mansión de Pedregal, Constanza Mendoza estaba teniendo su propia crisis. Llevaba 48 horas sin salir de su recámara, alimentándose únicamente de pastillas de clonazepam y agua mineral. Su mejor amiga, Patricia Herrera, tocó suavemente la puerta. «Connie, ábrele a Patty. Tu ama de llaves está preocupada». La puerta se abrió lentamente. Constanza apareció como un fantasma. Bata de seda arrugada, cabello despeinado y ojos hinchados por el llanto. «¿Qué quieres?» Su voz sonaba pastosa por los medicamentos. «¿Qué me quiero? ¿Quiero saber por qué mi amiga está actuando como loca? Sebastián no ha venido a casa en 3 días. Los empleados dicen que está obsesionado con una fotografía. Y tú estás aquí como zombie». Constanza se dejó caer en la chaise lounge de terciopelo rosa. «Patty, ¿y si el pasado regresara para destruirte? ¿Y si todos los secretos que has guardado por años de repente salieran a la luz?» «¿De qué estás hablando?» «De Isabela», susurró Constanza. Sebastián cree que la encontró. Patricia se quedó paralizada. Conocía la historia del secuestro. Había estado presente durante esos días terribles 21 años atrás. Eso es imposible. Los investigadores dijeron que probablemente estaba... «No», gritó Constanza. «Está viva. Y si realmente es ella, Patty, si es ella, todo va a salir. Todo lo que hice, todo lo que permití que pasara». Patricia se acercó cautelosamente. «Connie,
¿Qué es lo que no me has contado? Pero antes de que Constanza pudiera responder, el teléfono de la casa sonó. Era Sebastián. Constanza, necesito hablar contigo, ahora. ¿Dónde estás? En el carro, llegando a la casa. Báñate y vámate. Tenemos que discutir algo muy importante. La línea se cortó. Patricia ayudó a su amiga a ponerse presentable, pero nada podía ocultar el terror en los ojos de Constanza. Sebastián llegó 1 hora después, acompañado de Salinas. Traía una carpeta llena de documentos y fotografías. «Siéntate», le dijo a Constanza, que temblaba visiblemente. «Sebastián, antes de que digas nada, necesitas saber que yo...» «Silencio», rugió él. «Por una vez en tu vida, solo escucha». Desplegó las fotografías sobre la mesa de centro, imágenes de Dalia en el restaurante, comparaciones faciales con fotos de Isabela y documentos oficiales. Se llama Dalia Herrera, tiene 27 años, cumple años el 15 de diciembre y vive con una mujer llamada Teodora Vega, que oficialmente no existía antes del 2003. Constanza se llevó una mano a la boca. «Pero eso no es todo», continuó Sebastián. «Mira esto». Les mostró una fotografía ampliada de la cicatriz en el mentón de Dalia. ¿Recuerdas cómo se hizo esa cicatriz, Isabela? Se cayó de los columpios en el club de golf cuando tenía 4 años, susurró Constanza. Necesitó 3 puntadas. Exacto. Y aquí está la prueba de que están conectadas. Salinas intervino. También investigamos el nombre Teodora Vega. Aparece conectado con Carmela Santos en varios documentos. Eran hermanas. El nombre cayó como una bomba en la sala. Patricia no entendía nada, pero Constanza se había puesto más pálida que la pared. «Carmela Santos», repitió Sebastián. «¿Por qué me suena ese nombre?» Era nuestra ama de llaves», susurró Constanza. «La que despediste justo antes del secuestro». «No, tú la despediste. Y nunca me dijiste por qué». Constanza se puso de pie bruscamente. «Porque ella sabía lo de Ricardo. Me estaba juzgando, diciéndome que era una mala esposa. Entonces la despediste para proteger tu affair». La voz de Sebastián era de hielo. «¿Y nunca pensaste que eso podría ser motivo suficiente para que ella quisiera vengarse?» La verdad se estrellaba contra ellos como una avalancha. Constanza se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. «No lo pensé. No creí que fuera capaz de...» «Por Dios, Constanza, nuestra hija estuvo perdida 21 años porque tú no fuiste capaz de decir la verdad». Sebastián salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cristales. Subió a su Mercedes y se dirigió directamente hacia la colonia Doctores, donde según el reporte de Salinas vivía Dalia. Necesitaba verla de nuevo. Necesitaba estar seguro. Llegó al edificio de departamentos cuando el sol se ponía. Era un lugar humilde pero limpio, de esos donde la gente trabajadora construye su vida paso a paso. Se quedó en el carro, observando las ventanas del 3er piso donde vivían Teodora y Dalia. A las 8 de la noche, las vio salir. Teodora, una mujer menuda de cabello gris, caminaba aferrada al brazo de Dalia como si temiera que fuera a desaparecer. Hablaban en voz baja, y Sebastián notó que Dalia se veía preocupada. La siguió a distancia hasta un pequeño supermercado del barrio. Allí, escondido entre los pasillos, pudo observar su interacción. Teodora trataba a Dalia con una mezcla de amor maternal y posesividad que resultaba inquietante. No la dejaba alejarse ni un paso. Respondía por ella, cuando el cajero le hacía preguntas casuales, y constantemente la tocaba, como asegurándose de que estaba ahí. Cuando regresaron al edificio, Sebastián permaneció en su carro hasta muy tarde. Mirando la ventana iluminada del departamento, podía ver siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Una vida simple, rutinaria, construida sobre mentiras. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Salinas. Confirmé la conexión. Teodora Vega es hermana de Carmela Santos. Carmela murió hace 5 años en Guadalajara. No hay más familia. Sebastián cerró los ojos y respiró profundamente. Ya no había dudas. Dalia era Isabela. Su hija estaba viva. Estaba a 100 metros de distancia, pero vivía con la hermana de la mujer que la había secuestrado. Ahora solo faltaba la pregunta más difícil. ¿Cómo devolver a una hija perdida sin destruir la única vida que ella conocía? Porque era evidente que, para Dalia, Teodora no era una secuestradora, era su madre. Dalia despertó en medio de la noche con el corazón latiendo desenfrenadamente.
El sueño había sido más vívido que nunca. Corrían por un jardín enorme, lleno de rosas blancas, mientras un hombre de voz grave le cantaba una canción que no lograba recordar al despertar. En el sueño, ella reía sin parar y gritaba: «Papi, espérame». Pero el hombre se alejaba cada vez más hasta desaparecer entre las flores. Se sentó en la cama, sudando frío. Esos sueños habían comenzado 3 noches atrás, después del encuentro en el restaurante. Siempre el mismo jardín, siempre la misma voz masculina, siempre esa sensación de pérdida absoluta al despertar. ¿Otra vez la pesadilla? «Mijita». Teodora apareció en el umbral de la puerta, envuelta en una bata rosa descolorida. «Sí, tía, pero cada vez es más real. Es como si fuera un recuerdo, no un sueño». Teodora se acercó y se sentó en el borde de la cama. Sus manos, siempre tan cálidas, acariciaron el cabello de Dalia con una ternura que contrastaba con la tensión en su rostro. «Los sueños son solo eso, mija. Tu mente está procesando el susto que te diste con ese hombre del restaurante. Nada más. Pero tía, en el sueño hay un jardín precioso y un hombre que me canta. Su voz es igual a la de ese señor del restaurante». Las manos de Teodora se detuvieron abruptamente, igual como, grave, cálida. Y hay algo más. En el sueño, ese hombre me dice que me ama, pero cuando despierto, no puedo recordar su cara. Teodora se levantó bruscamente y se dirigió hacia la ventana. «Dalia, ya hemos hablado de esto. Tus padres biológicos te abandonaron porque no te querían. Punto. No hay jardines, no hay canciones, no hay amor. Solo hay abandono. Yo soy la única que te ha querido siempre». La dureza en la voz de Teodora sorprendió a Dalia. Durante 21 años, su tía había sido la persona más dulce del mundo. Esta nueva frialdad la asustaba. «Perdón, tía, no quise molestarte». Teodora respiró hondo y regresó a la cama, recuperando su tono maternal. «No me molestas, niña. Es solo que me duele verte sufrir por gente que no se lo merece. Ven, te voy a hacer un té de manzanilla para que duermas mejor». Mientras Teodora preparaba el té en la cocina, Dalia se quedó mirando el techo. Había algo en la reacción de su tía que no cuadraba. ¿Por qué se ponía tan nerviosa cada vez que mencionaba los sueños? ¿Y por qué insistía tanto en que sus padres la habían abandonado sin amarla? Se levantó sigilosamente y se acercó al viejo tocador donde guardaba sus pocas pertenencias. En el cajón inferior, envuelto en un pañuelo amarillo, estaba el colgante roto del restaurante. Lo había reparado con cinta adhesiva, pero la fotografía seguía siendo perfectamente visible. La estudió bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. El hombre de la foto tenía los mismos ojos que ella, la misma forma de sonreír, y la niña. Dalia se miró en el espejo del tocador. Las facciones eran prácticamente idénticas, como si hubiera sido la misma persona en diferentes épocas. «¿Por qué te quedaste despierta, mijita?». Teodora había regresado con 2 tazas de té humeante. Dalia escondió rápidamente el colgante. «No podía dormir, tía. ¿Puedes contarme otra vez cómo llegué contigo?». Teodora se tensó visiblemente, pero mantuvo la sonrisa. «Ya conoces la historia, Dalia. Carmela, tu tía materna, me pidió que te cuidara cuando tus padres decidieron que no te querían. Tenías 6 años y estabas muy asustada. Pero ¿por qué no me acuerdo de nada de antes de esa edad? Los niños olvidan las experiencias traumáticas. Es normal. Tu mente bloqueó esos recuerdos dolorosos para protegerte. ¿Y por qué nos mudamos tanto?». Las preguntas estaban incomodando claramente a Teodora. «Por trabajo, mija. Yo tenía que buscar mejores oportunidades para darte una buena vida». Pero Dalia había crecido. Ya no era la niña asustada que aceptaba todas las respuestas sin cuestionar. Era una mujer de 27 años que comenzaba a notar las inconsistencias en la historia de su vida. Al día siguiente, mientras trabajaba en el restaurante, no podía quitarse de la cabeza la conversación con Teodora. Durante su descanso, se dirigió a la biblioteca pública más cercana. Si era verdad que había vivido con sus padres hasta los 6 años, debía haber algún registro, alguna pista. «Quiero consultar archivos de periódicos del 2003. Le pidió a la bibliotecaria. «Algo específico que busque. Casos de niños, abandonados o entregados en adopción en octubre de 2003. La mujer la condujo a los archivos digitalizados. Dalia pasó horas revisando noticias de esa época.
pero no encontró nada sobre abandonos de menores. Sin embargo, sí encontró algo que la dejó helada: una noticia sobre el secuestro de una niña de 6 años en Las Lomas. Isabela Mendoza, hija del empresario Sebastián Mendoza, desapareció de su habitación en la madrugada del 15 de octubre de 2003. La policía no descarta que se trate de un secuestro con motivos de extorsión. La familia ofrece recompensa por información que lleve a su localización. La fecha coincidía exactamente con lo que Teodora le había dicho sobre su llegada, y había una foto de la niña desaparecida. Dalia se quedó sin respiración. La foto del periódico era idéntica a la del colgante, con manos temblorosas. Buscó más artículos, encontró docenas. La búsqueda de Isabela Mendoza continúa. Sebastián Mendoza aumenta la recompensa por su hija. 1 año sin pistas del paradero de Isabela. En todas las fotos, los padres aparecían devastados. Sebastián Mendoza se veía mucho más joven, pero era indudablemente el mismo hombre del restaurante. Y la madre, Constanza Mendoza, tenía los mismos ojos almendrados que Dalia veía en el espejo cada mañana. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Se levantó bruscamente de la computadora y corrió al baño, donde vomitó todo el desayuno. Las piezas del rompecabezas se estaban acomodando en su mente, formando una imagen que la aterrorizaba. Regresó a su casa en un estado de shock total. Teodora estaba cosiendo en la sala, tarareando una canción mientras trabajaba. «¿Cómo te fue en el trabajo, mijita?». Dalia se sentó frente a ella, estudiando su rostro como si la viera por primera vez. «Tía, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad». «Claro, mija, lo que quieras. ¿Tú sabías que una niña llamada Isabela Mendoza desapareció en octubre de 2003? Las manos de Teodora se detuvieron sobre la costura. La aguja cayó al suelo con un tintineo metálico. «¿De qué estás hablando?». «Fui a la biblioteca. Busqué noticias de esa fecha. Una niña de mi edad desapareció exactamente cuando tú dices que llegué contigo». Teodora se puso de pie lentamente, sus ojos grises llenándose de pánico. «Dalia, no sé qué estás insinuando, pero la niña del periódico soy yo», gritó Dalia, sacando el colgante roto. «Es la misma foto, el mismo hombre. Todo encaja». «No». Teodora comenzó a sollozar. «No, no, no. Tú eres mi hija. Yo te crié. Yo te amo. Pero soy Isabela Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Teodora se derrumbó en el sofá, llorando como una niña. «Sí», susurró finalmente, «pero no es lo que piensas. No es como lo pintan los periódicos». Dalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Entonces, ¿quién soy realmente?». Teodora levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas. «Eres mi hija, en todo lo que importa. Eres mi hija. Te salvé de una familia que no te valoraba. Te di amor cuando ellos solo te daban material things. Te protegí cuando nadie más lo haría. ¿Me salvaste o me secuestraste?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia de muerte. Y por primera vez en 21 años, Teodora no supo qué responder. La oficina de Salinas en la colonia Roma Norte parecía el centro de operaciones de una película de espionaje. 3 monitores mostraban diferentes ángulos del edificio donde vivían Teodora y Dalia, mientras una impresora escupía constantemente fotografías y documentos. Conseguí algo importante. Salinas señaló una pantalla donde se veía a una mujer mayor en una casa de retiro. «Esta es Esperanza Santos, de 82 años. Es la única hermana viva de Carmela Santos». Además de Teodora, Sebastián se acercó al monitor. Habló con ella. Mejor que eso, la grabé. Salinas reprodujo un audio donde se escuchaba una voz anciana pero clara. «Ay, sí, mi hermana Carmela, pobre mujer. Murió llena de culpa. Los últimos años no hacía más que hablar de una niña. Decía que había cometido un error terrible, que Teodora se había vuelto loca, que no quería devolver a la criatura a sus padres. Carmela intentó convencerla muchas veces, pero Teodora amenazaba con denunciarla si lo hacía». Sebastián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Hay más, mucho más. Esperanza dice que Carmela le confesó todo antes de morir. El secuestro fue idea de Carmela, pero Teodora era quien tenía contactos para falsificar documentos porque trabajaba en el registro civil. El plan original era devolver a la niña en unas semanas,
Pero Teodora se obsesionó. Carmela intentó recuperar a Isabela varias veces, pero Teodora la chantajeaba. Si me denuncias, yo te denuncio a ti. Estaban atadas la una a la otra por el crimen. Sebastián caminó hasta la ventana, mirando el caos del tráfico de la Roma Norte. 21 años donde su hija había estado al alcance, donde habría podido recuperarla si hubiera sabido la verdad. ¿Qué más averiguó sobre Teodora? Salinas consultó sus notas. Teodora Vega tiene un historial médico interesante. Ha estado bajo tratamiento psiquiátrico desde los 20 años, por un trastorno obsesivo relacionado con la maternidad. Perdió un bebé en el 8º mes de embarazo en 1985, y desde entonces desarrolló una obsesión con cuidar niños. Y después del secuestro, han vivido como nómadas. Cada 3 años cambian de ciudad, siempre con identidades ligeramente alteradas. Teodora ha trabajado como costurera, niñera, cuidadora de ancianos. Siempre trabajos que le permiten cuidar a Dalia sin separarse de ella. El teléfono de Sebastián sonó. Era uno de los agentes de vigilancia. Señor Mendoza, algo está pasando. La chica salió corriendo del edificio hace media hora. Se veía muy alterada. Fue a una biblioteca pública y ahora está de regreso. Teodora y ella están discutiendo fuerte. Sebastián intercambió una mirada con Salinas. Nos vemos allá. Mientras tanto, en el departamento de la colonia Doctores, la confrontación entre Teodora y Dalia había escalado a gritos. 21 años de mentiras. Dalia agitaba los artículos de periódico que había impreso en la biblioteca. 21 años diciéndome que mis padres no me querían cuando en realidad me estaban buscando. Teodora se había encerrado en sí misma, meciendo hacia adelante y hacia atrás como una niña asustada. No entiendes, mijita. No entiendes lo que era esa casa. Tu mamá era una cualquiera que engañaba a tu papá. Tu papá estaba siempre trabajando. Nunca te prestaba atención. Yo te salvé de crecer en ese ambiente tóxico. Eso no era tu decisión. Era mi vida. Y yo te di una vida mejor, gritó Teodora poniéndose de pie. Te di amor puro, sin condiciones. Te protegí. Te cuidé cuando estabas enferma. Fui yo quien se desvelaba cuando tenías pesadillas. Pesadillas que probablemente venían de haber sido separada de mis padres. Las palabras cayeron como cuchillos en el aire. Teodora se llevó las manos al pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste por mí. Dalia rió amargamente. ¿Robaste mi identidad por mí? ¿Me mentiste durante 21 años por mí? ¿Negaste a mis padres la posibilidad de verme crecer por mí? Tus padres ya no te buscan, mintió Teodora desesperadamente. Se olvidaron de ti hace años, se divorciaron, cada quien hizo su vida, solo yo nunca te abandoné, pero Dalia había visto las fechas en los periódicos, los artículos continuaban años después del secuestro. Eso también es mentira, ¿verdad? Teodora se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. No, no es mentira que te amo, eso nunca fue mentira. En ese momento, alguien tocó la puerta. Ambas mujeres se congelaron. ¿Esperabas a alguien?, susurró Dalia. Teodora negó con la cabeza, aterrorizada. Los golpes se repitieron, más insistentes. Señorita Herrera, soy Sebastián Mendoza. Necesito hablar con usted. Dalia sintió que el corazón se le detenía. Teodora se puso pálida como un fantasma. No abras, susurró. Por favor, mijita. No abras esa puerta. Pero Dalia ya estaba caminando hacia la entrada. Necesitaba ver a ese hombre de nuevo. Necesitaba confirmación de lo que su corazón ya sabía. Abrió la puerta lentamente. Sebastián estaba allí, acompañado de Salinas. Se veía más viejo que en el restaurante, más cansado, pero sus ojos tenían la misma intensidad. ¿Puedo pasar? Dalia asintió sin palabras. Sebastián entró al pequeño departamento, seguido de Salinas. Su presencia llenó inmediatamente el espacio, haciéndolo sentir aún más pequeño. Teodora se había refugiado en una esquina del sofá, como un animal acorralado. «Señora Vega», dijo Sebastián con voz controlada. O debería decir, «Señora Teodora Santos». «No sé de qué me habla», susurró Teodora. «Hablé con su hermana Esperanza. Me contó todo sobre Carmela, sobre el plan, sobre cómo usted se negó a devolver a mi hija». Dalia miró a Teodora con una mezcla de horror y comprensión. «¿Es verdad?»,
¿Todo es verdad? Sebastián se acercó lentamente a Dalia, sacando de su chaqueta un sobre manila. Te traje algunas cosas, le dijo con ternura. Fotos de cuando eras pequeña, de tu cuarto, de tus juguetes, de nuestra vida juntos. Dalia abrió el sobre con manos temblorosas. La primera fotografía la hizo jadear. Era ella a los 5 años, montando un triciclo rosa en el mismo jardín de rosas blancas de sus sueños. Este era tu jardín secreto, le dijo Sebastián suavemente. Aquí venías a esconderte cuando estabas triste. Había una casita de muñecas bajo el rosal grande. Dalia hojeó más fotos. Ella soplando velas en una fiesta de cumpleaños, abrazando a un golden retriever, jugando en una alberca enorme. ¿Cómo se llamaba mi perro?, preguntó con voz quebrada. Thor, respondió Sebastián inmediatamente. Lo adoptamos cuando cumpliste 4 años. Dormía en tu cama todas las noches hasta que... No pudo terminar la frase. Dalia continuó mirando las fotos. En todas, aparecía rodeada de lujos que nunca había conocido con Teodora, pero también rodeada de amor evidente. Sebastián la cargaba, la besaba, jugaba con ella, y esta canción comenzó a tararear una melodía que no sabía de dónde venía. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Luna lunera, cascabelera, debajo de la cama tienes la cena, cantó con voz quebrada. Era tu canción de cuna favorita. Te la cantaba todas las noches. Dalia se llevó una mano a la boca. Era la misma voz grave de sus sueños. Papá, susurró sin pensarlo. La palabra cayó como una bomba en la habitación. Teodora soltó un grito desgarrador. No, yo soy tu madre. Yo te crié. Yo te amo. Sebastián se acercó a Dalia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Isabela, mi niña, te busqué todos los días. Nunca dejé de buscarte. Dalia lo miró a los ojos y vio en ellos el reflejo de los suyos propios. Vio 21 años de dolor, de esperanza, de amor inquebrantable, y por primera vez en su vida supo quién era realmente. Pero en ese momento de reconocimiento, Teodora se puso de pie con una determinación aterradora en sus ojos. Si no puedes ser mía, dijo con voz fría, no vas a ser de nadie, y salió corriendo hacia la cocina. El sonido de cajones abriéndose violentamente en la cocina hizo que Sebastián y Salinas intercambiaran una mirada de alarma. Dalia corrió tras Teodora, pero Sebastián la detuvo por el brazo. Déjame hablar con ella, le dijo suavemente. Está desesperada. Las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Encontraron a Teodora de pie frente al fregadero, sosteniendo un cuchillo de cocina con manos temblorosas. No lo apuntaba hacia nadie. Simplemente lo aferraba como si fuera su único asidero a la realidad. Señora Vega, Sebastián habló con la voz más calmada que pudo reunir. Entiendo que ama a Dalia. Eso es evidente, pero ella merece conocer la verdad completa. ¿La verdad?, rió Teodora amargamente, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que esa niña llegó a mis brazos llorando por ustedes, y en 3 semanas ya me decía mamá. La verdad es que ustedes estaban tan ocupados odiándose que ni siquiera notaban cuando ella tenía pesadillas. Dalia se acercó lentamente. Tía, Teodora, baja el cuchillo. Vamos a hablar. No, gritó Teodora. Ya no más mentiras. Si van a destruir mi vida, al menos van a saber exactamente qué están destruyendo. Se dirigió hacia el sofá, aún con el cuchillo en la mano, y se sentó como si fuera a contar un cuento de hadas. Sebastián y Salinas se mantuvieron alerta, pero no se acercaron. Todo comenzó con Carmela. Empezó Teodora, su voz tomando un tono casi hipnótico. Mi hermana menor, que siempre fue la más inteligente, la más bonita, la que conseguía los mejores trabajos. Trabajaba para ustedes desde hacía 15 años. Los conocía mejor que nadie. Se limpió la nariz con el dorso de la mano libre. Carmela llegó a mi casa una noche de octubre, hecha una furia. Decía que la señora Constanza la había humillado, que la había despedido por decir la verdad sobre su affair con el señor Ricardo Herrera. El nombre cayó como una bomba. Sebastián se tensó visiblemente. Ricardo Herrera, mi socio Ricardo, su mejor amigo Ricardo, corrigió Teodora con sarcasmo, el que se acostaba con su esposa mientras usted trabajaba día y noche para darles una vida de lujo. Dalia miró a su padre biológico, viendo cómo el dolor se reflejaba en su rostro. Carmela me dijo que había una manera de vengarse, continuó Teodora,
que ustedes necesitaban aprender lo que se sentía perder algo que amaban. El plan era simple: tomar a la niña por unas semanas, aterrorizar a la familia y después devolverla cuando hubieran sufrido lo suficiente. Pero no la devolvieron, susurró Sebastián. ¿Sabe lo que pasó cuando esa niña llegó a mis brazos? Los ojos de Teodora se llenaron de una luz febril. Llegó aterrorizada, llorando, preguntando por sus papás. Pero yo la abracé, le canté, le di leche con miel, y por primera vez en mi vida sentí que tenía un propósito. Se puso de pie, caminando hacia la ventana sin soltar el cuchillo. Durante años había intentado ser madre. 3 embarazos perdidos, 2 intentos de adopción fallidos, un matrimonio que se destruyó porque mi esposo no soportaba mi obsesión con tener hijos. Y de repente, el universo me daba esta niña perfecta que necesitaba amor. Pero sabías que tenía una familia, interrumpió Dalia. ¿Una familia disfuncional?, gritó Teodora. Carmela me contaba todo. Tu madre era una adúltera. Tu padre estaba siempre ausente. Ustedes 2 peleaban constantemente. Esa niña vivía en un ambiente tóxico. Sebastián sintió como si le hubieran dado una puñalada. Y por eso decidiste robarle su identidad. Le di una nueva identidad, una mejor vida. Teodora se giró hacia ellos, el cuchillo brillando bajo la luz. Durante 3 semanas esperé que vinieran por ella. 3 semanas donde esa niña gradualmente dejó de llorar por ustedes y comenzó a reírse conmigo. Los recuerdos comenzaron a fragmentarse en la mente de Dalia. Flashes de llanto, de confusión, de gradual aceptación. ¿Qué pasó cuando Carmela quiso cumplir el plan original?, preguntó Salinas. Carmela se arrepintió como a los 2 meses. Decía que ya había sido suficiente, que la familia había sufrido bastante, pero para entonces yo ya había inscrito a Isabela en la escuela como Dalia Herrera, ya había creado toda una historia, ya la amaba como a una hija propia. ¿Y Carmela aceptó eso?, preguntó Sebastián. Carmela no tenía opción. La voz de Teodora se volvió venenosa. Yo trabajaba en el registro civil, tenía acceso a todo. Le dije que si me denunciaba, yo la denunciaría a ella también, pero además diría que todo había sido idea suya, que yo solo había ayudado por miedo. El plan había sido diabólico en su simplicidad. Durante años vivimos con ese chantaje mutuo, continuó Teodora. Carmela se sentía culpable, yo me sentía justificada. Nos mudábamos cada pocos años para evitar sospechas, siempre manteniéndonos alejadas de la Ciudad de México. ¿Pero Carmela nunca intentó contacto con nosotros?, preguntó Sebastián. Teodora rió amargamente. Oh, sí lo intentó. Varias veces escribió cartas. Yo las interceptaba. Una vez, hace como 10 años, incluso llamó a su casa, le colgué y le dije que si volvía a intentarlo, desaparecería con Dalia para siempre. La habitación se llenó de un silencio pesado. Dalia se había quedado completamente inmóvil, procesando la magnitud de la manipulación que había definido su vida entera. ¿Sabes lo más irónico?, continuó Teodora. Durante todos estos años, yo seguía las noticias sobre ustedes. Sabía de sus éxitos empresariales, señor Mendoza. Sabía que se había divorciado de su esposa hace 10 años. Sabía que nunca se volvió a casar, que nunca tuvo más hijos. Sebastián se estremeció. ¿Y Constanza? ¿Sabías algo de Constanza? Su ex esposa se casó con Ricardo Herrera hace 8 años. Viven en Cuernavaca. También seguí su historia. El mundo de Sebastián se tambaleó. No solo habían robado a su hija, su ex esposa había terminado con el hombre por quien había destruido su matrimonio. Pero hay algo más, ¿verdad?, preguntó Salinas, que había estado observando las reacciones de todos. Algo que no nos has dicho. Teodora se quedó inmóvil. El cuchillo tembló en su mano. ¿Qué más?, susurró Dalia. Constanza. La voz de Teodora se quebró. Constanza sabía dónde estábamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué dijiste? Sebastián se puso de pie lentamente. Hace 15 años, un investigador privado nos encontró en Guadalajara. Constanza llegó sola. Sin decirle a usted, yo pensé que venía a llevarse a Dalia. Pero no. Las manos de Sebastián comenzaron a temblar. ¿Qué quería? Quería que mantuviera el secreto. Me ofreció dinero para que nunca revelara dónde estaba su hija. La revelación cayó como una explosión nuclear en la habitación. ¿Por qué?, rugió Sebastián.
Teodora comenzó a llorar incontrolablemente, porque ella sabía que si usted se enteraba de que Isabela estaba viva, también se enteraría de que el secuestro había sido venganza por su affair, y eso destruiría cualquier posibilidad de que ustedes volvieran a estar juntos. Sebastián se derrumbó en una silla. El shock demasiado grande para procesarlo. Mi propia esposa. Sabía dónde estaba mi hija, y eligió mantener el secreto. Durante todos estos años, continuó Teodora. Constanza me mandaba dinero cada mes, $500 para mantener a Dalia cómoda y mantener mi boca cerrada. Dalia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mi madre biológica sabía dónde estaba, y no hizo nada. Constanza me hizo prometerle que esperaría hasta que Dalia cumpliera 25 años antes de revelar la verdad. Decía que para entonces, usted ya habría rehecho su vida, señor Mendoza, y sería más fácil para todos. Pero Dalia ya tiene 27, observó Salinas. Yo no podía dejarla ir, susurró Teodora. Cada año que pasaba, se hacía más imposible. Dalia es mi vida, es lo único que tengo. Sebastián se puso de pie con una furia que hizo temblar todo su cuerpo. Voy a destruir a Constanza, dijo con voz mortal. Le voy a quitar todo, todo. Y en ese momento, Teodora supo que había perdido para siempre. La furia en los ojos de Sebastián era tal que Teodora retrocedió hasta la pared, aferrando el cuchillo con ambas manos. Dalia había caído sentada en el suelo, abrazándose las rodillas mientras procesaba la traición de una madre biológica que había preferido mantener un secreto antes que recuperar a su hija perdida. Salinas, llama a la policía, ordenó Sebastián sin apartar la vista de Teodora. Quiero que esta mujer pague por cada día que me robó con mi hija. No, gritó Teodora. Si me arrestan, Dalia se queda sola. No tiene a nadie más. Me tiene a mí, rugió Sebastián. Soy su padre. Usted es un extraño para ella. Yo la conozco. Sé que le gusta el té de manzanilla cuando está nerviosa. Sé que no puede dormir sin una luz encendida. Sé que llora viendo películas románticas. Dalia levantó la vista, sorprendida por la precisión de esos detalles íntimos que efectivamente definían su vida cotidiana. Y yo sé que se ríe cuando llueve porque dice que las gotas de agua hacen música en las ventanas, continuó Teodora desesperadamente. Sé que habla dormida cuando está preocupada. Sé que le tiene miedo a los gatos, pero adora a los perros grandes. Esos 21 años no son nada. Yo la conozco. Sebastián sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que esta mujer, criminalmente, conocía a su hija mejor que él. Teodora, intervino Dalia, poniéndose de pie lentamente. Necesito que entiendas algo. Todo lo que acabas de decir. Todas esas cosas que sabes de mí, las sabes porque me robaste la oportunidad de que mi verdadero padre las supiera. Las palabras golpearon a Teodora como bofetadas físicas. No, mi hijita, no digas eso. Durante 21 años, él se preguntó si me gustaban las películas, si seguía teniendo pesadillas, si era feliz. Tú le robaste esos momentos. Le robaste verme crecer. Salinas, que había estado observando cautelosamente, aprovechó un momento de distracción para acercarse a Teodora por detrás. Pero ella se giró bruscamente. Atrás, no se acerquen. Si no puedo ser su madre, si van a destruir todo lo que construimos, entonces no voy a permitir que me la quiten sin pelear. Nadie te está quitando nada, mintió Sebastián, tratando de calmarla. Solo queremos resolver esto de manera civilizada. ¡Civilizada!, rió Teodora histéricamente. Como civilizadamente Constanza me pagó para mantener el secreto. Como civilizadamente ustedes destrozaron su matrimonio y crearon el ambiente que llevó al secuestro. Dalia se acercó un paso. Teodora, yo no niego que me amaste. No niego que me cuidaste bien. Pero construiste nuestra vida sobre una mentira que destruyó a una familia entera. Ustedes ya estaban destruidos. Yo solo recogí los pedazos. Y eso te daba derecho a decidir por mí. La pregunta flotó en el aire como una acusación final. Teodora miró a Dalia, luego a Sebastián, luego a Salinas que seguía acechando cerca de la puerta. No van a separarme de ti, susurró con una frialdad que heló la sangre de todos. Si tengo que protegerte de esta gente, lo haré, sin previo aviso. Dejó caer el cuchillo y corrió hacia Dalia, agarrándola por el brazo. Vamos, ahora, ¿a dónde?
gritó Dalia mientras Teodora la arrastraba hacia la puerta. Lejos de aquí, como hemos hecho siempre. Sebastián y Salinas se lanzaron tras ellas. Pero Teodora había planeado esta contingencia durante años. Conocía cada escape del edificio, cada atajo del barrio, las escaleras de emergencia, la puerta trasera que daba al callejón, el carro viejo pero confiable que mantenía siempre listo para huir. «Teodora, para, me lastimas», gritó Dalia mientras la arrastraba escaleras abajo. «Es por tu bien, mijita. Ese hombre te va a llenar la cabeza de mentiras bonitas, pero después te va a abandonar como la primera vez». Llegaron al callejón trasero donde Teodora tenía estacionado un Tsuru azul desvencijado, con una fuerza sobrenatural. Empujó a Dalia al asiento del pasajero y se colocó tras el volante. «No puedes hacer esto», lloró Dalia. «Esto es secuestro. Es protección». Teodora encendió el motor con manos temblorosas. «Te estoy salvando de repetir los errores del pasado». El carro salió disparado del callejón justo cuando Sebastián y Salinas llegaban a la calle. Sebastián corrió hacia su Mercedes mientras marcaba el número de emergencia en su teléfono. «Reporto un secuestro en progreso. Tsuru azul, placas de Morelos». La persecución comenzó por las calles laberínticas de la Ciudad de México. Teodora conocía cada ruta alterna, cada calle sin salida que podía usar a su favor. Había pasado 21 años preparándose para este momento, consciente de que algún día podría necesitar huir de nuevo. «Teodora, para el carro», gritó Dalia, aferrada al tablero mientras tomaban una curva a velocidad peligrosa. «Vas a matarnos. No voy a dejarte que regreses con ese hombre». Teodora tenía los ojos fijos en el retrovisor, viendo las luces del Mercedes de Sebastián acercándose. «No hasta que entiendas lo que realmente pasó». «Ya entiendo. Entiendo que me mentiste toda mi vida. Te protegí toda tu vida», rugió Teodora mientras esquivaba un camión. «¿Sabes lo que te hubiera pasado si hubieras crecido con Constanza? Una madre adúltera que antepone sus caprichos a sus hijos. Esa también era mi decisión. Tenía 6 años. Los niños de 6 años no toman decisiones sobre sus vidas». El Tsuru se dirigía hacia la autopista que salía de la ciudad. En el espejo retrovisor, Teodora podía ver no solo el Mercedes de Sebastián, sino también las luces de varias patrullas que se habían unido a la persecución. «¿A dónde vamos?», preguntó Dalia, tratando de mantener la calma. «A Oaxaca. Tengo contactos allá. Podemos empezar de nuevo, como hemos hecho siempre». «No quiero empezar de nuevo. Quiero mi vida real». «Esta es tu vida real», gritó Teodora. «Yo soy tu vida real. Esos otros son fantasmas de un pasado que ya no existe». La carretera se estaba despejando a medida que se alejaban de la ciudad. Teodora presionó el acelerador hasta el fondo, pero el viejo Tsuru no podía competir con los vehículos más nuevos que los perseguían. «Teodora, por favor», suplicó Dalia, viendo cómo las luces se acercaban cada vez más. «No tienes que hacer esto. Podemos encontrar una solución». «¿Cuál solución?». Las lágrimas corrían por el rostro de Teodora. «Que me metan a la cárcel mientras tú te vas con un padre que no te vio crecer. Que olvides 21 años de amor verdadero por la fantasía de una familia perfecta». «No era una fantasía. Era mi familia real. Tu familia real te abandonó la primera vez». «No me abandonaron. Me robaron». Las palabras explotaron en el carro como una granada. Teodora se quedó momentáneamente callada, el peso de la verdad finalmente penetrando su estructura de justificaciones. Yo solo quería ser madre», susurró. «Solo una vez en mi vida. Quería ser madre de verdad. Y lo fuiste», dijo Dalia suavemente. «Durante 21 años. Fuiste la única madre que conocí. Pero eso no hace que esté bien lo que hiciste». El speedómetro marcaba 120 km/h en una carretera diseñada para 80. Adelante se aproximaba un puente sobre un barranco profundo. «¿Y qué va a pasar conmigo si me arrestan?», preguntó Teodora. «¿Quién me va a visitar en la cárcel? ¿Quién va a llorar si me muero sola?». Dalia volteó a mirarla y vio, por primera vez en años, a la mujer vulnerable detrás de la fachada maternal, una mujer desesperada que había tomado una decisión terrible llevada por un amor distorsionado. «Yo», dijo simplemente, «yo te voy a visitar». Teodora volteó sorprendida, y en ese momento de distracción, no vio la curva cerrada que se aproximaba al final del puente. Cuando finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde. El Tsuru azul se salió de la carretera y comenzó a rodar hacia el barranco,
mientras los gritos de ambas mujeres se perdían en el rugido del metal, retorciéndose contra las rocas. El mundo se volvió una confusión de metal retorciéndose, cristales quebrándose y gritos que se perdían en el eco del barranco. El Tsuru azul rodó 3 veces antes de estrellarse contra un grupo de rocas enormes, quedando volcado con las ruedas girando inútilmente en el aire. Sebastián frenó tan bruscamente en el borde del puente que las llantas del Mercedes dejaron marcas de quemadura en el asfalto. Sin esperar a que el carro se detuviera completamente, saltó fuera y corrió hacia la barandilla. ¡Isabela! Su grito desgarrador rebotó en las paredes rocosas del cañón. El Tsuru había quedado a unos 50 metros cuesta abajo, humeando y destrozado. No había movimiento visible desde arriba. «Señor Mendoza, espere», gritó Salinas, pero Sebastián ya había comenzado a descender por la pendiente rocosa, resbalándose y cortándose las manos con las piedras afiladas. Las patrullas llegaron en ese momento, sus luces rojas y azules iluminando la escena del accidente como una discoteca macabra. Los paramédicos y bomberos comenzaron a descender con equipo especializado, pero Sebastián los había aventajado por pura desesperación paterna. Llegó al Tsuru destrozado y se asomó por la ventanilla del conductor. Teodora estaba inconsciente, con sangre corriendo de una herida en la frente, pero respirando. Del lado del pasajero, Dalia estaba consciente, pero atrapada por el cinturón de seguridad y parte del techo colapsado. «Papá», susurró al verlo, la palabra saliendo naturalmente de sus labios ensangrentados. «Estoy aquí, mi niña, estoy aquí». Sebastián metió el brazo por la ventanilla rota, ignorando los cortes que se hacían en los cristales, y tomó la mano de su hija. «Todo va a estar bien, Teodora. Está bien, Teodora». Incluso en ese momento de dolor y terror, Dalia se preocupaba por la mujer que la había secuestrado. Sebastián volteó hacia Teodora, que comenzaba a recobrar la conciencia con gemidos de dolor. «Está viva», le dijo. «Los dos van a estar bien». Los paramédicos llegaron con las herramientas de rescate, sierras para metal, gatos hidráulicos, equipo médico de emergencia, mientras trabajaban para liberar a las víctimas. Teodora finalmente abrió los ojos completamente. «Dalia», murmuró, desorientada. «Mijita, ¿estás bien?» «Estoy bien, Teodora. No hables. Los doctores van a ayudarte». Teodora volteó y vio a Sebastián aferrado a la mano de Dalia a través de la ventanilla rota. En sus ojos había una mezcla de dolor físico y una tristeza infinita. «Señor Mendoza». Su voz era apenas un susurro. No fue para lastimarla. Nunca para lastimarla. Sebastián la miró por un momento largo. Este hombre que había dedicado su vida entera a odiar a los responsables del secuestro de su hija, y sorprendentemente encontró compasión en su corazón. «Lo sé», dijo simplemente. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Teodora. Ella es una buena niña, la mejor. Yo traté de darle una buena vida. Y lo hiciste», respondió Sebastián, para su propia sorpresa. «La criaste bien. Es una mujer extraordinaria». Los bomberos finalmente lograron cortar el techo lo suficiente para sacar a Dalia. Tenía una conmoción cerebral leve y varias costillas lastimadas, pero nada que amenazara su vida. Teodora había sufrido heridas más graves. Una fractura en la pierna derecha y posible daño interno que requería cirugía inmediata. Mientras los paramédicos estabilizaban a ambas mujeres, Teodora agarró la mano de Dalia. «Mijita, necesito decirte algo. Algo que nunca te dije. Teodora, ahorra fuerzas». «No, déjame hablar. Durante todos estos años, te dije que tus padres no te querían. Te mentí sobre eso también». Dalia apretó su mano. «Ya lo sé. Tu papá, Sebastián, él nunca paró de buscarte. Seguí las noticias durante años. Cada año ponía anuncios en los periódicos en tu cumpleaños. Nunca se rindió». Sebastián se acercó al otro lado de la camilla improvisada. «¿Por qué me estás diciendo esto?» Teodora lo miró directamente a los ojos. «Porque por más que traté de convencerme de que era una salvadora, siempre supe que era una ladrona. Le robé a usted 21 años con su hija. Le robé a ella 21 años con su verdadera familia». Se volteó hacia Dalia. «Y le robé a ti la oportunidad de decidir por ti misma dónde querías estar». Los paramédicos comenzaron a subirlas por la pendiente en camillas especializadas. Durante el ascenso,
Teodora siguió hablando, como si fuera su última oportunidad de confesión. Carmela, tu tía Carmela, se arrepintió casi inmediatamente. Intentó convencerme de devolverte muchas veces, pero yo ya me había enamorado de ti. No podía dejarte ir. Llegaron a la ambulancia. Sebastián quiso subir con Dalia, pero los paramédicos solo permitían un familiar por paciente. Ve con Teodora, le dijo Dalia. Ella me necesita más ahorita. ¿Estás segura? Estoy segura. Nos vemos en el hospital. Sebastián asintió y subió a la ambulancia con Teodora. Durante el viaje al hospital, ella continuó su confesión, como si cada revelación fuera una piedra que finalmente podía quitarse del pecho. Constanza, su exesposa, vino a verme hace 15 años. Yo pensé que venía a llevarse a Dalia, pero no. Quería pagarme para mantener el secreto. ¿Cuánto?, preguntó Sebastián. $500 mensuales, durante 15 años. $80,000 en total para mantener a su hija perdida. Sebastián cerró los ojos, sintiendo una nueva ola de traición. ¿Por qué aceptaste? Porque me convenía. Mientras Constanza pagara, yo podía justificar que Dalia estaba mejor conmigo. Era como si ella también creyera que ustedes no merecían tenerla de vuelta. Pero tú sabías que eso era mentira. Teodora se quedó en silencio por un momento largo. Sí, en el fondo siempre supe que era mentira. Ustedes la amaban. La prueba era que nunca dejaron de buscarla. La ambulancia llegó al Hospital Ángeles, mientras los médicos se llevaban a Teodora a cirugía de emergencia. Ella agarró la mano de Sebastián una última vez. Señor Mendoza, cuando salga de esta operación, probablemente voy a ir a la cárcel por mucho tiempo. Probablemente. ¿Puedo pedirle un favor? Sebastián asintió. No deje que Dalia me odie. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que les robé años que nunca van a poder recuperar. Pero por favor, no deje que me odie. Yo realmente la amé. Sebastián miró a esta mujer quebrantada que había definido los últimos 21 años de su vida, que le había robado lo más preciado que tenía, pero que también había amado y cuidado a su hija cuando él no pudo hacerlo. Te lo prometo, dijo finalmente, y mientras las puertas del quirófano se cerraban detrás de Teodora, Sebastián se dirigió hacia la sala de emergencias donde estaba Dalia, listo para comenzar el proceso más difícil de su vida: reconstruir una relación padre-hija después de 21 años de separación forzosa. El secuestro había terminado, pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. La sala de espera del Hospital Ángeles se había convertido en una zona de guerra emocional. Sebastián caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Salinas atendía llamadas constantes de medios de comunicación que ya habían captado la noticia. El magnate encuentra a su hija secuestrada después de 21 años. Rezaban los titulares que aparecían en tiempo real en las redes sociales. ¿Alguna noticia de Dalia?, preguntó Sebastián por 10ª vez en una hora. Los médicos dijeron que la conmoción es leve, pero quieren mantenerla en observación por las costillas fracturadas, respondió Salinas. Puede verla en cuanto terminen de hacerle los estudios. En ese momento llegó un equipo de detectives de la Procuraduría. El caso había escalado a nivel federal debido a la naturaleza del secuestro y los años transcurridos. Señor Mendoza, soy el detective Ramírez. Necesitamos su declaración completa sobre los eventos de las últimas semanas. Sebastián se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico azul. ¿Es realmente necesario hacerlo ahora? Mi hija acaba de salir de un accidente de carro. Entendemos su situación, señor, pero tenemos a una sospechosa en cirugía y necesitamos establecer los hechos antes de que pueda ser transferida o... El detective se detuvo, consciente de que Teodora podría no sobrevivir la operación. Durante la siguiente hora, Sebastián relató toda la historia, desde el encuentro en el restaurante hasta la persecución final. Cada detalle era documentado meticulosamente, cada fecha verificada, cada conexión entre Teodora, Carmela y Constanza establecida como evidencia. ¿Y está seguro de que su exesposa sabía la ubicación de su hija desde hace 15 años? Teodora me lo dijo directamente. Constanza le pagó $80,000 durante 15 años para mantener el secreto. El detective intercambió una mirada significativa con su compañero. Vamos a necesitar esos registros bancarios, si es cierto. Estamos hablando de obstrucción a la justicia y complicidad en secuestro. Sebastián sintió una satisfacción fría al imaginar las consecuencias legales que enfrentaría Constanza.
Pero esa satisfacción se desvaneció cuando una enfermera se acercó. «Señor Mendoza, ¿su hija está despierta y pregunta por usted?» La habitación 304 estaba débilmente iluminada por la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas. Dalia estaba recostada en la cama del hospital, con vendajes en la frente y el brazo derecho en cabestrillo. A pesar de las heridas, se veía más en paz de lo que Sebastián la había visto desde que la encontró. «Hola, papá», le dijo simplemente cuando él entró. La palabra le llegó directo al corazón. Durante 21 años había soñado con escuchar esa palabra de nuevo. «Hola, mi niña», respondió acercándose cautelosamente a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Confundida, adolorida, pero aliviada, creo». Sebastián se sentó en la silla junto a la cama. «Aliviada. Durante 21 años he tenido la sensación de que algo no encajaba en mi vida, como si fuera una actriz representando un papel que no era para mí. Ahora finalmente sé por qué». Dalia volteó hacia la ventana. «¿Cómo está Teodora? ¿Sigue en cirugía?» «Los médicos dicen que va a sobrevivir, pero será un proceso largo de recuperación. Y después», Sebastián suspiró, «después probablemente vaya a prisión por mucho tiempo. Secuestro, falsificación de documentos, obstrucción a la justicia. Son cargos graves». Dalia asintió tristemente. «Sé que lo que hizo estuvo mal. Sé que nos robó 21 años, pero…» Se le quebró la voz. «También sé que me amó, que me cuidó cuando estaba enferma, que trabajó largas horas para comprarme útiles escolares, que nunca se perdió una función de la escuela». «Lo sé», dijo Sebastián suavemente, «y también sé que eso debe hacer todo esto aún más confuso para ti». Se quedaron en silencio por un momento, padre e hija procesando la complejidad de la situación. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Dalia finalmente. «Lo que quieras. ¿Realmente me buscaste todos estos años?». Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. «Todos los días. Gasté millones en investigadores privados. Seguí cada pista, sin importar qué tan loca sonara. Mantuve tu cuarto exactamente como estaba el día que desapareciste. Mi cuarto sigue igual. Cada juguete, cada libro, cada dibujo que hiciste pegado en la pared». Dalia cerró los ojos, tratando de recordar. Había un unicornio de peluche rosa. Princesa Estrellita era tu favorita. Siempre decías que era tu guardiana cuando tenías pesadillas. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Dalia. «Una vez le corté el cabello porque quería que fuera como el mío». «Sí», rió Sebastián a pesar de las lágrimas. «Tu madre se enojó mucho, pero yo pensé que se veía adorable». «¿Mi madre?». La pregunta quedó flotando en el aire. Sebastián se puso tenso. «Dalia, hay cosas sobre tu madre, sobre Constanza, que necesitas saber. No todo en nuestra familia era perfecto cuando eras pequeña. Teodora me dijo algunas cosas durante el accidente, sobre un affair, sobre dinero que mi madre le daba. Es verdad, todo es verdad». Sebastián le contó la historia completa. El affair de Constanza con Ricardo, el divorcio y la revelación de que ella había sabido dónde estaba Isabela durante 15 años. Dalia escuchó en silencio, procesando cada nueva traición. «Entonces mi madre biológica sabía dónde estaba y eligió no decir nada, por razones egoístas». «Sí, y tú nunca sospechaste». «Jamás, si hubiera sabido». Sebastián apretó los puños. «Si hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para recuperarte». En ese momento, una enfermera entró con una cara sombría. «Señor Mendoza, el cirujano quiere hablar con usted sobre la señora Vega». Sebastián y Dalia intercambiaron miradas de preocupación. «¿Puedo ir contigo?», preguntó Dalia. «¿Estás segura de que puedes caminar? Necesito estar ahí, con ayuda de una silla de ruedas». Dalia acompañó a Sebastián al encuentro con el Dr. García, un cirujano de edad mediana con expresión grave. «La operación fue exitosa en términos técnicos», comenzó. «Pudimos reparar la hemorragia interna y estabilizar la fractura de pierna, pero hubo complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Sebastián. «Sufrió un derrame cerebral menor durante la cirugía. Es probable que tenga secuelas neurológicas permanentes, problemas de memoria, dificultades del habla, posible parálisis parcial del lado izquierdo». Dalia se llevó una mano a la boca. «¿Pero va a vivir?». «Sí, va a vivir, pero su calidad de vida va a estar significativamente comprometida.
Cuando finalmente pudieron ver a Teodora en la unidad de cuidados intensivos, el contraste era devastador. La mujer que había sido el centro del universo de Dalia durante 21 años, ahora parecía frágil y pequeña entre las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. «¿Teodora?», susurró Dalia, tomando su mano derecha, la única que podía moverse normalmente. Teodora abrió los ojos lentamente. Cuando vio a Dalia, intentó sonreír, pero solo la mitad de su rostro respondió. Mi hijita». Su habla estaba arrastrada, pero la mirada seguía siendo la misma, llena de amor maternal. «Estoy aquí, Teodora. Estamos aquí». Teodora volteó ligeramente y vio a Sebastián parado detrás de la silla de ruedas. Cuídala», logró decir. Es buena, niña. Lo haré», prometió Sebastián. «Te doy mi palabra». Las lágrimas corrían por el rostro de Teodora mientras luchaba por formar palabras. Perdón. Finalmente logró decir. Perdón. Dalia se inclinó y besó la frente de la mujer que la había criado. «Ya te perdoné, Teodora. Hace mucho que te perdoné». Y en ese momento, en esa habitación de hospital llena de máquinas y dolor, 3 personas destruidas por las circunstancias encontraron una forma imperfecta de paz: la mujer que había secuestrado, la niña que había sido secuestrada, y el padre que nunca había dejado de buscar, unidos finalmente por algo más poderoso que el dolor, el perdón. 6 meses después, el departamento en la colonia Condesa era luminoso y acogedor, muy diferente al pequeño espacio donde Dalia había vivido durante años con Teodora. Sebastián había insistido en comprarle algo en Polanco, pero ella había preferido algo más modesto, más parecido a la vida que conocía. «¿Ya estás lista?», preguntó Sebastián desde la sala, ajustándose la corbata negra. «Casi», respondió Dalia desde su habitación. Se miró en el espejo, viendo a una mujer de 28 años, que finalmente había aprendido a vivir con su verdadera identidad. Ya no se hacía llamar Dalia Herrera, pero tampoco había podido regresar completamente a Isabela Mendoza. Era simplemente Isabela, encontrando su lugar en el mundo paso a paso. Salieron juntos rumbo al reclusorio norte, donde Teodora había sido trasladada después de su recuperación parcial. Los primeros meses habían sido los más difíciles. El juicio mediático, las investigaciones, las revelaciones constantes que destrozaron cualquier vestigio de vida privada que la familia pudiera haber tenido. Constanza había sido arrestada 2 semanas después del accidente. Los registros bancarios confirmaron los pagos mensuales a Teodora, y su confesión posterior había sellado su destino legal. Recibió una sentencia de 8 años por complicidad en secuestro y obstrucción a la justicia. Ricardo Herrera, su segundo esposo, había solicitado el divorcio inmediatamente, dejándola sin recursos y sin apoyo. «¿Has pensado en visitarla?», le preguntó Sebastián a Isabela durante el trayecto. «A Constanza. Es tu madre biológica». Isabela se quedó en silencio, mirando el tráfico de la ciudad que finalmente estaba aprendiendo a llamar hogar. «Honestamente, no sé si puedo. Entiendo por qué Teodora hizo lo que hizo. Amor distorsionado, obsesión, desesperación, pero Constanza, ella eligió su comodidad sobre mi bienestar durante 15 años. Eso es algo que no sé si puedo perdonar». Sebastián asintió. Él tampoco había logrado visitar a su exesposa, aunque por razones diferentes. Su abogado le había aconsejado mantener distancia para evitar complicaciones en los múltiples juicios civiles que seguían pendientes. Llegaron al reclusorio a las 11 de la mañana. Era la 3ª visita de Isabela ese mes, una rutina que había establecido no por obligación, sino por una necesidad genuina de cerrar ciclos. Teodora la esperaba en la sala de visitas, sentada en su silla de ruedas. El derrame había dejado secuelas permanentes, el lado izquierdo de su cuerpo parcialmente paralizado, dificultades para hablar y problemas de memoria que venían y se iban como olas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de amor maternal y culpa infinita. Mi hijita, sonrió con dificultad cuando vio acercarse a Isabela. «Hola, Teodora, te traje tus galletas favoritas». Era un ritual. Cada visita, Isabela traía galletas de avena que compraba en la misma panadería donde solían ir juntas en la colonia Doctores. Era un pequeño puente entre el pasado y el presente, una forma de honrar los años que habían compartido,
Sin negar el dolor que habían causado, Sebastián se sentó a una distancia respetuosa. Durante estos meses había aprendido que la relación entre Isabela y Teodora era algo que él no podía ni debía interferir. Era compleja, dolorosa, pero también real. ¿Cómo estás?, preguntó Teodora con su habla laboriosa. Bien, empecé a trabajar en la fundación de papá la semana pasada. Los ojos de Teodora se iluminaron. ¿Qué haces? Coordinamos búsquedas de niños desaparecidos. Usamos la experiencia que ganamos buscándome a mí para ayudar a otras familias. Sebastián había establecido la Fundación Isabela 3 meses después del reencuentro. Era su forma de convertir la tragedia personal en algo positivo para otras familias que vivían la pesadilla que él había experimentado durante 21 años. Isabela había insistido en involucrarse directamente, a pesar de lo doloroso que podía ser revisar casos similares al suyo. Es bueno, susurró Teodora. Tú siempre fuiste buena, ayudando a otros, era cierto, durante todos los años que habían vivido juntas. Isabela había mostrado una compasión natural hacia los necesitados. Teodora, a pesar de sus crímenes, había criado a una mujer de buen corazón. Teodora, quiero preguntarte algo, dijo Isabela, inclinándose hacia adelante. Dime, ¿te arrepientes? La pregunta había estado flotando entre ellas durante meses. Teodora se quedó en silencio por largo rato, sus ojos perdidos en algún punto del pasado. Me arrepiento. Del dolor, dijo finalmente. Del dolor. A tu papá. A ti. Pero no. Me arrepiento de amarte. Era la respuesta más honesta que había dado nunca. Isabela sintió lágrimas en sus ojos. Yo tampoco me arrepiento de haberte amado, le dijo. Eras mi madre cuando no tenía otra. Me enseñaste a leer. Me cuidaste cuando estaba enferma. Me protegiste de 1000 maneras. Eso no lo borra nada de lo que pasó después. Sebastián observaba la interacción con una mezcla de admiración y dolor. Su hija tenía una capacidad de perdón que él aún estaba aprendiendo. Durante estos meses había luchado con sentimientos encontrados hacia Teodora. Gratitud por haber cuidado a Isabela, rabia por haberla robado, y una extraña comprensión hacia una mujer que había amado de la única forma que sabía. «Papá», Isabela se dirigió a él. «¿Quieres decirle algo a Teodora?» Sebastián se acercó. Durante meses había ensayado este momento en su mente, pero ahora que estaba aquí, las palabras que había planeado se desvanecieron. «Gracias», dijo simplemente. Teodora lo miró sorprendida. «Gracias por mantenerla a salvo, por amarla cuando yo no pude hacerlo, por crear la mujer extraordinaria que es ahora». Las lágrimas corrían por el rostro de Teodora. «Lo siento», logró decir. «Lo siento, tanto». «Lo sé», respondió Sebastián. Y de alguna manera retorcida, «Creo que te entiendo». Se quedaron en silencio. 3 personas unidas por una historia de dolor, amor y circunstancias imposibles. Cuando terminó la visita, Isabela se despidió de Teodora como siempre, con un abrazo cuidadoso y una promesa de regresar. «Te amo, Teodora», le susurró al oído. «Siempre te voy a amar, sin importar lo que pasó. Y yo, a ti, mijita, siempre». Salieron del reclusorio en silencio. Ya en el carro, Sebastián miró a su hija. «¿Cómo te sientes después de estas visitas?» «Triste, aliviada, confundida, todo a la vez». Isabela se abrochó el cinturón. «Pero necesaria. Teodora fue mi mundo durante 21 años. No puedo simplemente borrar eso porque ahora sé la verdad. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos?» Isabela sonrió, la primera sonrisa genuina del día. «Vamos bien, papá. Lento, pero bien». Era cierto. La reconstrucción de su relación había sido un proceso gradual. Sebastián había tenido que aprender a no sobrecompensar, a no tratar de recuperar 21 años en unos meses. Isabela había tenido que aprender a confiar, a aceptar el amor paternal después de años de creer que había sido abandonada. Manejaron hacia el Panteón francés de la Mixcoac. Su última parada del día era una tradición que habían establecido. Después de cada visita a Teodora, iban al cementerio donde estaba enterrada Carmela Santos. La tumba era simple, con una lápida gris que decía únicamente «Carmela Santos, 1960-2019». Isabela dejó flores blancas,
como siempre. ¿Qué le dices?, le preguntó Sebastián. Le digo que la perdono, que entiendo que se arrepintió, que espero que haya encontrado paz. Era notable. Isabela había encontrado la forma de perdonar tanto a Teodora como a Carmela, pero seguía luchando con el perdón hacia Constanza. Mientras caminaban de regreso al carro, Sebastián le pasó el brazo por los hombros. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que a pesar de todo lo que pasó, todas las mentiras, todo el dolor, terminaste siendo exactamente la persona que yo habría querido que fueras. Isabela se detuvo y lo miró. ¿De verdad? Eres compasiva, fuerte, justa, capaz de perdón incluso cuando duele. Teodora te crió bien, mijita. Muy bien. Se abrazaron allí, en medio del cementerio, padre e hija reunidos después de 21 años de separación forzosa. No era la familia perfecta que habían perdido en 2003, pero era la familia real que habían construido en 2025, imperfecta, complicada, pero llena de amor genuino. Al atardecer llegaron a casa de Sebastián en Pedregal. La mansión seguía siendo demasiado grande, demasiado ostentosa para el gusto de Isabela, pero poco a poco se estaba sintiendo como un hogar. En la sala principal había una foto nueva, Sebastián e Isabela juntos en la oficina de la fundación, sonriendo genuinamente por primera vez en décadas, y en una repisa especial, respetado pero ya no venerado como altar, estaba Princesa Estrellita, el unicornio de peluche rosa con el cabello cortado desigualmente, testimonio silencioso de una niñez interrumpida pero no olvidada. La historia de Isabela Mendoza había comenzado con un secuestro, había continuado con 21 años de mentiras, y finalmente había encontrado su resolución en algo aún más poderoso que la verdad, el perdón, y en esa capacidad de perdonar lo imperdonable. Padre e hija habían descubierto que el amor verdadero no solo sobrevive a la separación, sino que se hace más fuerte a través del reencuentro